empezar a trabajar con algunos axiomas. Hemos trabajado, repasado el teorema de Pitágoras, pero ahora vamos a empezar a trabajar con algunos axiomas. Previo a eso, necesitamos definir algunas cosas que son las palabras que escribí por acá. ¿Qué quiere decir que dos ángulos sean consecutivos? ¿Qué quiere decir que dos ángulos sean adyacentes? ¿Qué quiere decir que dos ángulos sean suplementarios o complementarios? ¿Qué quiere decir que dos ángulos son consecutivos? Bueno, decimos que dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado en común. Por ejemplo, este ángulo que tengo acá y este ángulo que tengo acá son consecutivos. ¿Por qué? Porque comparten un lado que sería esta semirrecta. Entonces podemos decir que son consecutivos si tienen un lado en común. ¿Qué quiere decir que dos ángulos sean adyacentes? Bueno, son ángulos que tienen un lado en común, o sea que comparten un lado, y los otros dos lados, o sea, de cada uno de los ángulos, son semirrectas opuestas. No sé si me quedó muy bien el dibujo, pero esta semirrecta es opuesta a esta otra. Bien, sigo por acá. ¿Qué quiere decir que dos ángulos sean suplementarios? Quiere decir que entre los dos suman 180 grados. Miren este caso. O sea que los ángulos adyacentes son suplementarios. O sea que esto es importante y lo vamos a usar bastante. Siempre que dos ángulos sumen 180 grados, vamos a decir de ellos que son suplementarios. Voy a subrayar esto porque es un concepto que lo vamos a utilizar bastante. Otra cosa que tenemos por acá, ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Lo que tiene que pasar es que deben sumar 90 grados. Si dos ángulos suman 90 grados, decimos que son complementarios. Voy a subrayar este concepto también, porque también es un concepto que vamos a utilizar bastante. El primer axioma que vamos a trabajar, le vamos a llamar nosotros axioma 1. En los libros lo pueden encontrar simplemente con el libro de axioma, pero nosotros en este curso vamos a hablar de axioma 1, y siempre que digamos axioma 1 ya sabemos que hablamos de esto. Es que cuando nosotros tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, o sea que son los ángulos que se forman, que tienen lados que son semirrectas opuestas. Estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Entonces, primera cosa que voy a escribir va a ser que alfa y beta son opuestos por el vértice. Y este axioma lo que nos dice es que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma amplitud.
Bien, vieron que habíamos dicho que los axiomas no necesitan demostración. Bueno, está claro que esto necesita demostración, ¿no? Es una verdad que nosotros la asumimos, la sabemos desde siempre, y de hecho ni siquiera necesita demostración. Nos damos cuenta de que es cierto que esos dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es una verdad, casi que la consideramos como obvia. Entonces, esto es un axioma. El primer axioma que vamos a trabajar va a ser este. Bien, para hablar del axioma 2, nosotros necesitamos antes definir algunas cosas. Sean A y B dos rectas paralelas. Siempre consideramos rectas paralelas, o sea que este axioma va a servir únicamente para las rectas paralelas. Y una recta R que secante A y secante a B. Esta recta R genera, si ustedes observan, algunos ángulos internos, o sea, ángulos entre las rectas AB. Genera un ángulo por acá, otro ángulo por acá, otro ángulo por acá y otro ángulo por acá. Bien, y le vamos a llamar, porque esta recta R además divide el plano en dos semiplanos, ¿verdad? Las rectas recuerdan que eran infinitas. Entonces, esta recta R consideramos que divide el plano en dos semiplanos. Nos vamos a quedar únicamente con los ángulos que son internos, pero en diferentes semiplanos según la recta R. Estos dos ángulos se llaman alternos internos. La misma palabra nos dice, ¿no? Que son internos y a su vez alternos, o sea, en distintos semiplanos. Alfa y beta son ángulos alternos internos, por lo tanto estos ángulos le vamos a llamar alfa y beta. Este axioma 2 nos dice que los ángulos alternos internos entre rectas paralelas son de igual amplitud también. Voy a aclarar por acá que A es paralela a B. ¿Recuerdan este símbolo? Los ángulos alternos internos tienen la misma amplitud. Por lo tanto, alfa es igual a beta. Ahora, el axioma 3, antes de escribirlo, voy a hacer la aclaración de dónde sale el axioma 3. Miren lo que pasa. Alfa tiene por acá un ángulo que es opuesto por el vértice, ¿sí? Opuesto por este punto de acá que le podemos llamar punto P. No sé, este angulito azul que yo dibujé acá es opuesto por el vértice con alfa. Le voy a llamar alfa prima. Este otro angulito que voy a dibujar por acá es opuesto por el vértice con beta. Le voy a llamar beta prima. Entonces, si alfa y beta eran iguales por el axioma 2, y alfa prima y alfa son iguales por el axioma 1, y a su vez beta prima y beta son iguales también por el axioma 1, entonces debe darse que alfa prima y beta prima también son iguales. Bueno, antes de enunciar esto, que en definitiva me queda un poco la duda de si eso no es un axioma, porque lo acabo de demostrar con lo que dije antes, ¿no? O sea, lo demostré utilizando el axioma 1 y el 2. Le voy a llamar axioma 3, pero no estoy tan segura de que sea un axioma y no una propiedad. Antes de enunciar esto, quiero decir cómo se le llama a estos dos ángulos. Estos dos ángulos son externos
al espacio generado entre las rectas A y B que son paralelas y están en distintos semiplanos respecto de la recta R, o sea, alfa' está hacia este lado y beta' está hacia el otro semiplano. Estos ángulos que cumplen con esas características son exteriores y en distintos semiplanos respecto de una recta secante, se llaman alternos externos. Alfa' y beta' son alternos externos. Entonces, bueno, ¿qué decía esto que nosotros le vamos a llamar axioma 3? Decía que los ángulos alternos externos, considerando A y B rectas paralelas, son iguales. Bueno, y el cuarto axioma que vamos a ver, o ya les digo, capaz que en este caso sería propiedad, porque también lo voy a explicar con los axiomas anteriores. Primero tenemos que definir algo de los ángulos. Beta' tiene un ángulo opuesto por el vértice, que está por acá, al que le habíamos llamado beta, ¿se acuerdan? Ahora fíjense que si beta' es igual a alfa' por el axioma 3, entonces beta, que es igual a beta', tiene que ser igual a alfa'. Entonces lo primero que vamos a definir es cómo se le llama a estos dos ángulos. Tenemos dos rectas, siempre las dos rectas paralelas, A y B, y una recta R, que es secante a ambas. Y entonces ahora vamos a trabajar, dijimos, con los ángulos alfa' y beta. Estos dos ángulos, fíjense que uno es interno, el otro es externo, pero están en el mismo semiplano respecto de la recta R secante. A esto se le llama ángulos correspondientes. Entonces, beta y alfa' son ángulos correspondientes. Bien, ¿y qué nos dice entonces este axioma o esta propiedad? Porque dijimos, lo estamos explicando con los axiomas anteriores, pero nosotros vamos a considerar en este curso que son axiomas. Bueno, nos dice que los ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales, de igual amplitud.